Cuando una persona de nuestra confianza y cercana a nosotros nos da una buena noticia, nos alegramos de escucharle. Esto sucede porque creemos a lo que nos ha dicho. Pero también sucede que si aquel sujeto o individuo cercano a nosotros viene y nos da una mala noticia, experimentamos tristeza. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque le creemos. Por lo general, en ninguno de los dos casos le solicitamos que nos envíe un certificado que nos autentique su dicho, sino que por lo general asentimos y damos como verídico su dicho. Para nosotros es suficiente su expresión y damos validez a su palabra, no porque sea una autoridad, sino porque hay un vínculo de confianza. Esa clase de asentimiento es por la que creemos lo mejor y lo más útil. Si algo es provechoso, entonces lo aceptamos. Para eso solo se requiere un acto de la mente. Ese asentimiento se da a nivel de la razón y para esas cosas eso es suficiente. Está bien y no se requiere alguna otra cosa. Sin embargo, el creer justificante es un acto del corazón. Bien, dentro de nuestro estudio, la fe justificante, si el Señor quisiera ayudarnos y concedernos sus operaciones, hoy veremos el tema, un acto del corazón. Un acto del corazón. Y para abordarlo lo haremos en tres encabezados principales que son: 1, un acto del corazón; 2, un acto de la voluntad; y 3, desobediencia. Entremos a nuestro primer encabezado, que es un acto del corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Y si el Señor nos ayuda, vamos a entrar a este texto y vamos a ir casi palabra por palabra. Vamos a ver la palabra corazón, vamos a ver la palabra cree, vamos a ver la palabra justicia, vamos a ver la palabra boca, la palabra confesión y la palabra salvación. Entremos pues a nuestro texto. Dentro de nuestro texto, la primera expresión, porque con el corazón se cree para justicia. Dentro de esa expresión, la palabra corazón corresponde a la raíz griega cardia, con K, cardia, que hace referencia al corazón. Tal vez a ustedes les haga sentido porque de ahí viene la palabra cardiología. Incluso la versión en inglés lo traduce así, lo traduce como corazón. El significado más adecuado para cardia en las Divinas Escrituras es el uso figurado del griego, pues el uso literal estaría hablando del órgano físico, pero en nuestro texto cardia no está haciendo referencia al órgano físico, sino que cardia está haciendo referencia a la mente, los afectos, la voluntad y la conciencia. La mente como asiento del pensamiento, los afectos, esto es, las emociones o sentimientos profundos, incluso las pasiones. La voluntad, que incluye intenciones, decisiones y determinaciones. La conciencia, o el regente interior del ser humano. Cardia se refiere al centro o lo más íntimo del ser. Por analogía, el medio o núcleo de algo. El pastor del pasado, Alexander McLaren, nos afirma que el corazón es, cito, el punto central del ser personal. Fin de la cita. El punto central del ser personal. Esto es lo que en hebreo se llama lev o levab, desde donde surgen los pensamientos, deseos, convicciones, determinaciones y actos morales.
Ustedes lo pueden comparar con Proverbios 4:23 y Mateo 15:19. En ese sentido, el corazón no debe confundirse con la mera emoción, ya que incluye la razón y la voluntad. En el Nuevo Testamento, por lo general, el corazón se refiere al punto central del ser personal. Es decir, en nuestro texto no se refiere al corazón como órgano físico. Aquí en nuestro texto se refiere a este centro que incluye mente, afectos, voluntad y conciencia. Por ahora dejemos ahí lo relacionado al corazón. Continuemos con la palabra creer, que se encuentra dentro de la expresión porque con el corazón se cree. La palabra cree en nuestro texto es la palabra que en el original corresponde al griego pistiuo. A su vez, esta palabra deriva de la raíz pistis, que significa fe. La traducción de pistiuo es creer, tener fe, confiar, enmendar, fiarse de. El verbo pistiuo expresa el acto de tener fe o confiar plenamente en alguien o en algo. En el contexto del Nuevo Testamento se refiere principalmente a tres cosas. 1, creer. 2, encomendarse. 3, fiarse completamente. Creer en Dios o en Cristo, no solo con asentimiento intelectual o mental, sino con confianza del corazón. Encomendarse, es decir, poner la salvación o bienestar espiritual en manos de Cristo. Fiarse completamente, depositar seguridad en la fidelidad, poder o palabra de otro, especialmente de Dios. La expresión cree de nuestro texto implica más que aceptar algo como verdadero, ya que es una operación espiritual, es un principio implantado, no es un acto generado por el convicto, más bien es una respuesta vital con lo creído. Esta confianza del corazón, este encomendarse y este fiarse completamente es lo que enseña Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este cree incluye tanto el acto de confiar como el objeto de la fe. Si el Señor nos ayuda, más adelante vamos a estudiar qué es el objeto de la fe. El objeto de la fe en sí es Cristo como Salvador. Pero reitero, eso lo veremos más adelante. El pastor puritano John Owen nos aclara a qué se refiere este creer. Cito: pero creer es un acto del corazón, el cual en las Escrituras abarca todas las facultades del alma como un principio único de deberes morales y espirituales. Con el corazón se cree para justicia, como enseña Romanos 10:10. Hasta ahí. Continuemos y veamos ahora la palabra justicia, de la expresión de nuestro texto que dice, porque con el corazón se cree para justicia. La palabra justicia es la palabra dikaiosonai. Esta raíz deriva de dikaios, que significa justo, recto. Dikaiosonai se traduce como justicia, rectitud, justificación, pero especial y específicamente en sentido evangélico. Dikaiosonai denota la cualidad de ser justo, tanto en carácter como en conducta. En el contexto del Nuevo Testamento tiene dos sentidos principales. 1, justicia moral. 2, justificación. 1, justicia moral, es decir, integridad, rectitud de vida, conformidad al carácter y voluntad de Dios. Como por ejemplo cuando la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como le enseña Mateo 5:6. 2, justificación en sentido forense o legal, es decir, la posición de justo delante de Dios otorgada por gracia mediante la fe en Cristo. Aclaramos que dikaiosonai no es justicia propia, sino imputada.
atribuida por Dios en virtud de la obra redentora de Cristo. Como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Esta justicia, o dikaiosonai, es un término clave en toda la doctrina de la justificación. De acuerdo a los capítulos 3 al 5 de la carta a los Romanos, los creyentes son justificados por la fe, no por obras, y reciben la dikaiosonai de Dios en Cristo, la justicia. También es fruto del Espíritu y evidencia de una vida regenerada. Dikaiosonai es tanto la posición legal del creyente delante de Dios, hablando de la justificación, como la vida justa que resulta de esa posición. Estamos hablando de la santificación práctica. Esta justicia es central en el Evangelio y en la vida cristiana. Entonces, la expresión porque con el corazón se cree para justicia es esa mente, afectos, voluntad y conciencia que mediante un principio espiritual deposita plena confianza y descansa en Cristo, después que ha sido convicto de pecado y ahora encuentra justicia en Cristo. El pastor del pasado, el puritano John Gill, nos explica a qué se refiere la expresión porque con el corazón se cree para justicia. Cito: el apóstol aquí expone la naturaleza y el uso tanto de la fe como de la confesión. Pues así como la verdadera fe no consiste en un mero asentimiento de la mente al Evangelio o a cualquier verdad contenida en él referente a la persona y oficio de Cristo, así tampoco reside ni en el entendimiento únicamente ni en la lengua, sino en el corazón. No es un conocimiento meramente intelectual de las cosas que deben creerse, ni tampoco es decir que uno cree, sino que es una obra del corazón, un creer con todo el corazón. Tal fe implica todas las potencias del alma, el entendimiento, la voluntad y los afectos. Es un contemplar al Hijo, un mirar su gloria, plenitud, idoneidad, poder y disposición para salvar con los ojos del entendimiento espiritualmente iluminado. Es una salida del alma hacia Cristo en varios actos, tales como aventurarse en su presencia, postrarse a sus pies, resolviendo que si ha de perecer, perecerá allí. Es entregarse a Él, determinarse a no tener otro Salvador, apoyarse y descansar en Él y vivir de Él. Esta fe obra por el amor a Cristo, mueve los afectos, enciende los deseos del alma hacia su nombre y lo hace precioso junto con todo lo que le pertenece. El uso de esta gracia es para justicia, no en lugar de una justicia, porque la fe no es nuestra justicia, ni con el fin de obrar una, pues esta gracia induce al alma a renunciar a su propia justicia, sino que su propósito es recibir una justicia, la justicia de Cristo, la cual, cuando la percibe, la admira, la recibe, se aferra a ella y se regocija mirándose a sí misma como justa mediante esta justicia, y así tiene paz con Dios por medio de Cristo. Hasta ahí. Retomemos algunas cosas que nos expresó el puritano. Sé que es una frase un poco larga. ¿Qué significa con el corazón se cree para justicia? El puritano nos respondió lo siguiente: es un contemplar al Hijo, mirar su gloria, plenitud, idoneidad, poder y salvación para salvar con los ojos del entendimiento espiritualmente iluminado. Noten, es una operación espiritual, pues habla de una iluminación espiritual de los ojos, y solo con ojos espiritualmente iluminados se puede mirar al Hijo de Dios. Pero, previamente a mirar a Cristo, este pecador se encuentra atrapado. ¿Por qué se encuentra atrapado? Pues ha sido convicto de pecado. Está bajo la sentencia y maldición de la ley. Los ojos le han sido abiertos. La boca de este pecador ha sido cerrada y anda buscando una liberación. ¿Cómo? Por medio de actos internos y deberes externos. En ese sentido nos volvemos a preguntar, ¿qué significa
con el corazón se cree para justicia? Y el puritano nos respondió, es una salida del alma hacia Cristo en varios actos, tales como aventurarse en su presencia, postrarse a sus pies, resolviendo que si ha de perecer, perecerá allí. Es entregarse a Él, determinarse a no tener otro Salvador, apoyarse y descansar en Él y vivir de Él. Observen, como está atrapado, es la tan esperada salida. Como está atrapado es la liberación de aquel estado tan cargado y trabajado del pecado. Y no tendrá otro Salvador, sino que se apoyará, descansará y vivirá en Cristo. Hasta aquí podemos expresar que si ese creer no es del corazón, entonces permanece en condenación. Si solo es un creer de la mente, entonces no es justificante. Si solo es un creer de los afectos, no es justificante. Si solo es volitivo o de la voluntad, no es justificante. Si es moral en cuanto a atar solo la conciencia, entonces no justifica. Para que sea justificante debe creer con todo el corazón. Y si no es así, entonces permanece en condenación. Luego, dentro de la expresión, y con la boca se hace confesión para salvación, pasemos a la palabra boca. La palabra boca es la palabra griega que corresponde a estoma. Es probable que esta palabra se derive de una raíz del verbo cortar. Estoma literalmente significa boca y por extensión lengua, habla, expresión verbal. El significado figurado de estoma es apertura, como apertura de la tierra, o también borde o frente de una espada o arma. Literalmente se refiere a la boca física, como parte del rostro. Pero cuando se habla de estoma, es considerado como una abertura, como una hendidura de la cara. Por implicación se refiere al lenguaje o habla, lo que se expresa verbalmente, o el acto de hablar. Esta palabra se usa para expresar ese abrir la boca para hablar. En sentido figurar es apertura o entrada, como la de una cueva, sepulcro o la tierra misma. Ustedes se acordarán que hay una expresión en el Antiguo Testamento en Números que dice que Coré y su séquito fueron tragados cuando se abrió la tierra. Es esa idea. En el contexto del Nuevo Testamento, estoma es clave para expresar la confesión verbal de la fe, como precisamente ocurre aquí en nuestra cita de Romanos 10:10, donde se afirma que con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra nos ayuda a comprender la relación entre el corazón y la boca, es decir, la relación que tiene la mente, los afectos, la voluntad y la conciencia con lo que se comunica. ¿Cuál es la relación? Este texto nos ayuda a comprender eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, como enseña Mateo 12:34. Estoma no solo se refiere al órgano físico, sino también a la expresión exterior de lo que mora en el corazón. En nuestro texto, estoma no precisamente es la boca física, sino aquello que está en el corazón y se expresa con palabras, o que inicia en el corazón y concluye en la comunicación exterior. En la economía del Evangelio, la boca juega un papel en la confesión pública de la fe y en el testimonio de la verdad. El pastor puritano John Gill nos explica a qué se refiere la boca que confiesa. Cito: y con la boca se hace confesión para salvación. Esto no ha de entenderse de la confesión de pecados, aunque tal confesión es apropiada y necesaria, tanto con respecto a la participación
como al disfrute de la salvación, en particular del perdón, gracia y misericordia, y también para ser admitido en las ordenanzas del Evangelio. Pero aquí se trata de la confesión de Cristo, como se muestra en el versículo precedente. Esta confesión consiste en un reconocimiento franco y abierto de lo que Cristo es en sí mismo, que Él es verdaderamente y propiamente Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el mediador entre Dios y los hombres y el único salvador de los pecadores perdidos, y en una confesión de nuestra fe en Él. Respecto a nosotros mismos en cuanto a nuestro perdón, justificación, aceptación y salvación en Él, y por medio de Él, atribuyéndole a Él todo lo concerniente a nuestra salvación y dándole la gloria por ella, declarando a las iglesias de Cristo lo que Él ha hecho por nuestras almas y sujetándonos a sus ordenanzas. Hasta ahí. ¿Qué nos expresó el puritano respecto de la boca que confiesa? Que esta confesión con la boca no es la confesión de pecados. La confesión de pecados es otra cosa. Nos dijo que esta boca que confiesa se trata de la confesión de Cristo. Esta confesión consiste en un reconocimiento franco y abierto de lo que Cristo es en sí mismo. Este creer que está en el corazón se exterioriza mediante la comunicación. Su boca se abre para dar a conocer lo que hay dentro de su mente, afectos, voluntad y conciencia. Esa boca es declarar por comunicación externa lo que Cristo ha hecho internamente y lleva a este sujeto a la obediencia a las ordenanzas del Señor Cristo. Avancemos. Dentro de esta expresión que dice, y con la boca se hace confesión para salvación, encontramos la palabra confesión. Esta palabra en su original es la palabra homologeo. Homologeo se deriva de la combinación de la raíz de homo, que significa juntos, y logos, la palabra razonamiento. Tal vez le suene parecido a homólogo, como cuando una persona tiene un oficio o profesión y se encuentra otro de la misma profesión, es su homólogo. Homólogo se traduce como confesar, reconocer, declarar, proclamar, prometer, dar gracias. El verbo homologueo significa literalmente decir lo mismo, estar de acuerdo o asentir conjuntamente. De allí su aplicación en distintos contextos. Por ejemplo, profesar o confesar públicamente. ¿Qué es esto? Esto es declarar abiertamente lo que se cree, especialmente en lo referente a Cristo. Como en nuestro texto, con la boca se confiesa para salvación. También puede significar confesión de fe, es decir, reconocer a Cristo como Señor ante los hombres. Ustedes lo pueden comparar con Mateo 10:32. Esta confesión puede llegar a usarse como reconocer o admitir, es decir, reconocer una verdad o declarar el pecado. En nuestro texto, esta confesión está siendo empleada para referirse a ese reconocimiento de la verdad. Y aunque no se está empleando para declarar el pecado, debemos decir que esa palabra en otros contextos sí puede usarse de esa forma. Como por ejemplo, el uso de confesión que enseña Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ejemplo, Dios dice, el asesinato es pecado, y el que viene y confiesa su pecado está de acuerdo. El que viene y confiesa su pecado asiente conjuntamente para con Dios. Es decir, si Dios lo dice, el pecador responde lo mismo. Su expresión, tanto en el corazón como con su boca, es: eso es verdad, eso es pecado, porque Dios lo dice.
Si Dios aborrece ese pecado, yo también lo aborrezco. Aunque el uso de confesión ahí, en relación de confesar los pecados, es reconocer ante Dios la culpa con humildad y arrepentimiento, no quiere decir que este es el sentido de nuestro texto. Solo expresamos que esa palabra puede llegar a usarse así. Pero esa confesión de pecado no aplica para nuestro pasaje, sino que lo usamos para expresar la idea que nos brinda ese homologueo. Pues ese confesar es decir lo mismo o estar de acuerdo. Esta confesión también puede tener el uso de prometer, es decir, declarar solemnemente una intención o compromiso, como cuando Timoteo hizo su profesión o confesión delante de muchos. Retomamos, volvamos a la etimología. Homo significa igual o mismo. Logeo significa decir, hablar, razonar. Entonces, homologueo implica una armonía verbal con una verdad reconocida, ya sea doctrinal, moral o personal. Es como un alinearse. Homologueo es el acto por el cual el creyente declara públicamente lo que cree interiormente. Lo que hay en su interior lo externa. Aquí en nuestra cita se destaca que la salvación involucra tanto a la fe del corazón como la confesión con la boca, es decir, una profesión externa de una fe interna. Como dijimos, otro ejemplo de confesión se encuentra en Mateo 10:32, donde el Señor Cristo promete reconocer ante el Padre a quienes lo confiesen ante los hombres. Homologueo expresa un acto consciente y voluntario de alinearse con la verdad, ya sea al reconocer a Cristo, confesar el pecado o declarar fidelidad. Es más que solo pronunciar palabras, es un compromiso verbal que brota o surge del corazón creyente. Esta confesión para los verdaderos creyentes implica tanto testimonio como rendición. El pastor puritano John Gill nos explica cómo ha de hacerse esta confesión. Cito: esta confesión ha de hacerse tanto de palabra como de hecho. Ha de ser abierta, visible y delante de los hombres, y asimismo real, de corazón y sincera, de modo que las palabras de la boca concuerden con la experiencia del corazón. Tal profesión hecha ante Dios, los ángeles y los hombres es muy apropiada para todos los que creen con el corazón. Así lo practicaron los santos primitivos. Sí, todas las naciones reconocen, confiesan y profesan al Dios que adoran. ¿Y no habremos nosotros de confesar a nuestro Dios, Salvador y Redentor? Cristo mismo dio testimonio de una buena confesión delante de Poncio Pilato, y es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hasta ahí. La otra palabra de nuestro texto dentro de la expresión "y con la boca se hace confesión para salvación" es la palabra salvación. La palabra salvación es la palabra griega sotairea. Esta a su vez se deriva de la palabra soter, que significa salvador. Sotairea se traduce como salvación, liberación, rescate, seguridad, sanidad, bienestar. El término sotairea denota la acción de salvar o el estado de estar salvo. Es un concepto amplio, tanto en sentido físico como espiritual. El sentido físico se refiere a rescatar a alguien de un peligro, y en sentido espiritual es liberar al creyente del pecado. Pero en el Nuevo Testamento su uso es primordialmente teológico. Es decir, tiene que ver con Dios. Y se refiere a la obra redentora de Dios en Cristo
en favor de los suyos. Sotairea puede usarse algunas veces como rescate o liberación, cuando se refiere a un peligro, daño o juicio. Algunas veces puede usarse como salvación espiritual. Esto se refiere a la liberación del pecado, que tiene como efectos la liberación tanto de la muerte como de la condenación eterna. Adicionalmente es la concesión de la entrada a la vida eterna por medio de Cristo. Esta sotairea o sotería ocasionalmente puede usarse como seguridad y sanidad. En ciertos contextos puede implicar restauración física o preservación del peligro. Como ustedes saben, esta palabra también está compuesta por dos palabras. Soter, que significa salvador o libertador, más el sufijo ia, que indica el estado o acto de salvar. Por lo tanto, sotairía o sotería es la salvación otorgada por el Salvador. Entonces, sotería se refiere a toda la obra de redención de Dios en Cristo. ¿Y a qué se refiere toda la obra redentora? Se refiere a justificación, santificación, glorificación. Justificación, librarnos de la culpa del pecado. Santificación, librarnos del poder del pecado. Glorificación, librarnos de la presencia del pecado. Bien, esta salvación es tanto un acto pasado, como enseña Efesios 2:8, un proceso presente, como enseña Filipenses 2:12, como una esperanza futura, como enseña Romanos 13:11. Sotairea o sotería es la palabra clave para describir el regalo o don de la gracia de Dios en Cristo. Sotairea implica más que un escape del castigo. Incluye restauración, santificación, vida eterna, seguridad espiritual y la plenitud de bendición que el creyente recibe en comunión con Dios. Recuerden, la salvación es del Señor, según enseña Jonás 2:9, y se otorga por gracia mediante la fe, según enseña Efesios 2:8. El pastor puritano John Gill nos ayuda a relacionar la confesión con la salvación. Cito: obrar así redunda tanto en la gloria de Dios como en nuestro propio bien y provecho. Y si es para salvación, no como causa de ella, pues solo Cristo es autor de la salvación eterna, pero una confesión sincera y bien hecha de Cristo indica claramente a todos los que nos conocen de dónde y de quién esperamos la salvación. Es aquello que está en el camino y que ha de ser tomado por todos los que creen en Cristo y retenido sin fluctuar hasta recibir el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Fin de la cita. Pasemos a nuestro segundo encabezado, que es un acto de la voluntad. Dice la palabra de Dios en Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La voluntad es una facultad del alma, pero en estado natural, esta voluntad se encuentra corrompida. En estado natural, no posee disposición a venir al Señor. No quiere obedecer. No solo se resiste, sino que su disposición natural es oponerse a venir al Señor. Pues las palabras de nuestro Salvador se refieren a que en ese estado corrompido, ningún pecador quiere acudir o venir a Él para que la vida les sea otorgada, porque es una voluntad corrompida. No quiere. Eso lo expresa nuestro mismo Señor. Señala a la raza caída como indispuesta naturalmente. Noten que no se refiere a una raza medio caída, pues se da testimonio de que no hay disposición a venir a Él. Pues dice, no queréis venir. El pastor puritano John Gill nos explica esta expresión. Cito: y no queréis venir a mí, lo cual debe entenderse no de un venir corporal a Él,
pues muchos de los judíos vinieron a él en ese sentido, unos por una causa, otros por otra, algunos por los panes para comer y saciarse, otros para ver sus milagros y otros más para beneficiarse de ellos, algunos para oírle predicar y otros para acecharle y disputar sobre lo que pudieran. Tampoco se refiere aquí al mero hecho de venir a oír la predicación de Cristo, ni a una asistencia exterior y sumisión a sus ordenanzas, pues tal venir no es el que se intenta expresar, ya que con eso no está vinculada la vida eterna. El ejercicio corporal nada aprovecha en este respecto, sino que aquí se habla de un venir espiritual a Cristo, es decir, venir a Él por la fe. En este sentido se usa frecuentemente esta frase en este evangelio. Hasta ahí. ¿Qué nos expresó el puritano? Primero nos dijo, en aquello en lo que no consiste ese venir a Cristo. Ese venir a Cristo no es un venir físico o corporal. Ese venir tampoco se limita solo a venir a escuchar la predicación. Después nos explicó en qué consiste ese venir y dijo que aquí se habla de un venir espiritual a Cristo, es decir, venir a Él por la fe. Y el pastor puritano John Owen nos afirma que creer conlleva un acto de la voluntad. Cito, y frecuentemente se describe como un acto de la voluntad, aunque no sea solo eso. Pero sin un acto de la voluntad, nadie puede creer como debe. Compárenlo con Juan 5:40, 1:12 y 6:35. Venimos a Cristo en un acto de la voluntad, y dejad que venga el que quiera, porque estar dispuesto se toma por creer. Fin de la cita. Venir a Cristo y creer en Él se describe como un acto de la voluntad. No se limita a ese acto, solo, sin acompañamiento. Pero sin un acto de la voluntad, nadie puede creer como debe, nos expresó el pastor puritano. Noten lo siguiente. Estar dispuesto se toma por creer. Estar dispuesto a venir a Cristo se toma por creer. Observen, ya no es solo un asentimiento mental, ya no es solo un aceptar la razón, sino que ahora el Señor ha otorgado una disposición a venir y creer en Él. Pues la palabra de Dios dice en el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Pues aquellos que vienen a Cristo lo hacen voluntariamente. Es verdad, antes no estaba dispuesto, pero ahora ha sido hecho dispuesto. No es que se obliga a sí mismo a venir, sino que acude a ese venir voluntariamente. El convicto de pecado es atraído voluntariamente. Voluntariamente viene a Cristo. Una vez que este pecador ha sido hecho dispuesto, voluntariamente viene a Cristo. Es verdad, naturalmente no quería venir, pero ahora al ser hecho dispuesto acude y voluntariamente obedece a ese venir a Cristo. El pastor puritano John Gill nos explica esa disposición. Cito, entonces, aquellos que fueron dados a Cristo por el Padre en el pacto de gracia y que, mientras están en su estado natural, son rebeldes y no dispuestos, son hechos dispuestos a ser salvos por Cristo y solo por Él, dispuestos a servirle en toda ordenanza y deber religioso, dispuestos a abandonar sus pecados y compañeros pecaminosos y aún su propia justicia, dispuestos a perderlo todo por amor a Él, a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Noten, no vinieron como a la fuerza, es decir, no se forcejeó con el pecador, no es un jaloneo y a ver quién tira más fuerte. No,
sino que ese venir es voluntario, es una disposición amorosa porque fue hecho dispuesto. Ahora está dispuesto a abandonar los pecados que lo han acompañado siempre. Y aún está dispuesto a abandonar su propia justicia, a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, pero por amor, no por obligación. Termino este punto con una cita del pastor puritano John Gill que dice: entonces se convierten en ofrendas voluntarias para Él, según significa la palabra. No solo ofrecen de buena voluntad sacrificios espirituales de oración y alabanza, sino que se entregan a sí mismos, alma y cuerpo a Él. Fin de la cita. Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es desobediencia. Porque así como estar dispuesto se toma por creer, así también la incredulidad se toma por desobediencia. Hebreos 3:18 dice la palabra de Dios: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Esto se toma de lo escrito en el Salmo 95:11. Este juramento está dirigido a aquellos que no creyeron al Señor. Aquel pueblo bajo Moisés, a pesar de las señales y maravillas que Dios obró en medio de ellos, no tenían la voluntad. Es decir, no estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Naturalmente eran indispuestos. Ellos vieron señales y vieron las maravillas y no creyeron. Esas obras no operaron el creer justificante. Al mirar todas esas cosas, no podían expresar que no habían sido ciertas. En otras palabras, no les quedaba de otra más que aceptar la realidad de esas obras maravillosas. Podían asentir mentalmente y podían razonar y decir: todo esto ha sido una obra divina. Y aún así, no había disposición de entrega. No había una voluntad dispuesta. Moisés y Aarón, Josué y Caleb procuraron persuadirlos, pero al hombre no le es dado disponer los corazones. Ellos debían obedecer al Señor y tenían la disposición de obedecer, pero no era suficiente para que aquellos otros creyeran. Ellos debían ser fieles al Señor, pero no podían obrar en los corazones de aquellos otros para que creyeran. Podían instarles a creer como debe hacerlo el verdadero creyente, pero ellos no tenían el poder de obrar internamente en aquellos otros corazones. Aquel pueblo no podía negar a aquello que estaban mirando. Este pueblo fue testigo y todos ellos participaron de aquellas cosas, y a pesar de todo esto, el texto dice que no creyeron. Es decir, su voluntad no se sometió en humildad a Dios para creer en Él. Fueron desobedientes, obstinados y rebeldes, por lo cual Dios juró en su ira que no entrarían en la buena tierra. De esto podemos aprender que la incredulidad es fuente de pecado. La incredulidad es fuente de pecado, pues la incredulidad se toma por desobediencia. Esta desobediencia es causa de juicio, pues provoca grandemente al Señor. Pues dice la palabra de Dios en Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Habíamos mencionado que creer incluye creer, encomendarse y fiarse completamente. Que el creer requiere todas las facultades del alma. Que ese creer es un principio espiritual que no puede autogenerar el pecador. Y podemos concluir que aquel que no cree entonces desconfía de Dios, de su poder, de su providencia. Esa incredulidad manifiesta lo perverso de nuestra naturaleza sin Dios y sin Cristo. Y esa incredulidad tiene tristes y amargas consecuencias.
El propósito del apóstol al hablar de esa incredulidad es apartarnos de esa maldad. Y también tiene el propósito de que no la fomentemos. Esto se dice para llamarnos al arrepentimiento y al genuino creer. Oremos al Señor.